¿cuál ha sido la repercusión de esta tan importante noticia para los argentinos, ¿no? Que es la llegada nuevamente de Franco Colapinto como piloto titular? ¿Cómo se ha recibido esta noticia en España y en Europa? Está Alpine muy convulsionado por muchas cuestiones, pero bueno, no deja de ser una noticia muy atractiva para la Argentina, pero bueno, no quiero quedarme solo en nuestro micromundo, ¿no? En este lado tan lejano del mundo también. Bueno, de micromundo nada, ¿no? Es un país muy importante, especialmente para el automovilismo. Nosotros desde España lo sabemos bien desde hace muchas décadas porque también nosotros fuimos fans en su día, ¿no? De Reutemann, pero también de los que vinieron después, que argentinos que incluso sí, sin llegar a pisar la Fórmula 1, pero los ha habido súper importantes en el automovilismo. Pechito, por ejemplo, en el Claro. Mundial de Resistencia, que también sabemos que intentó hacer su llegada a Fórmula 1 en su día, y la cuestión de Franco es una explosión, ¿no? Yo creo que se ha recibido con mucha algarabía, con mucha alegría aquí en España, como no podía ser de otra forma. Otro piloto hispano, otro piloto latinoamericano en Fórmula 1 es una extraordinaria novedad. Que se hable más español en las parrillas solo puede ser algo positivo, y además a Franco aquí lo conocemos desde hace muchos años. Recordemos que también corrió en categorías inferiores en España y bueno, por tanto, sobre todo trae un gran talento, que es lo que hace falta en la categoría reina del automovilismo. Yo estoy muy feliz, creo que es merecido. Me da la sensación, y lo siento por Duhan, ¿no? Lo he dicho durante meses en Soy Motor, creo que es un piloto muy bueno, pero también creo que ha tenido la oportunidad que otros pilotos hubieran deseado tener, ¿no? Una vez en la vida. Duhan la ha tenido y no ha sacado el máximo de ella. No ha impresionado como sí hizo Franco cuando debutó en Williams el año pasado. Con lo cual es lógico que ahora vuelva la oportunidad a él, al margen de cualquier consideración comercial, económica, de intereses. Dejo eso aparte. Por puro talento, Franco Colapinto ha demostrado que merece un espacio, una oportunidad en la Fórmula 1. Va a tener una oportunidad de 5 carreras. Va a tener mucha presión encima. También la tuvo Duhan. Y yo estoy convencido de que la puede manejar bien. Primero porque ya tuvo esa presión sobre sus hombros el año pasado y demostró, sobre todo en algunas fases, hacerlo de una forma extraordinariamente buena. Y cuando no lo hizo tan bien, estoy convencido de que aprendió de ello. Con lo cual, tengo muchas expectativas puestas en Franco, sinceramente. Creo que el coche en algunas carreras puede estar bien, puede ser un coche aceptable. No, evidentemente no va a estar entre los 4 primeros, pero quizá en algunas carreras puede estar peleando con Williams. Y eso solo puede ser, insisto, una plataforma buena para Franco. Creo que tenemos que celebrarlo todos. A veces también veo como unas absurdas disensiones, ¿no? Entre clanes pro Colapinto, más pro españoles. Es absolutamente absurdo. Creo que debemos quedarnos, sobre todo con el talento, y luego con esa huella hispana que crece en la Fórmula 1. Absolutamente, bueno, interesante. Nosotros, en lo particular, cuando me preguntan por la situación de Franco y por cómo es él y por qué llega a la Fórmula 1, lo primero que digo es que en principio reúne 3 condiciones que son súper atractivas, ¿no? Lo decías vos, el talento por un lado, ¿no? Porque las condiciones la tiene, lo ha demostrado en todo momento, incluso el año pasado con Williams. El dinero, obviamente, necesario para poder abrirse puertas, porque no deja de ser un negocio, más allá de que todo muy lindo, pero tiene que haber dinero detrás para poder cumplir todos los objetivos. Y después el carisma, ¿no? Porque es un chico muy carismático. Bueno, lo han tenido ahí en El Hormiguero, ha estado por varios programas muy reconocidos de España. A veces es como que incluso pasaban Williams
pasa con sus representantes y debe pasar en Alpine también, no saben cómo hacer para que hable menos, ¿no? Porque cuando empieza a hablar es como que no hay filtro, salen las palabras como vienen del cerebro, ¿no? Sin filtro, Qué y a bien. veces lo meten en algún problema, pero digamos que el carisma es algo también muy particular, cómo mueve las redes sociales y esto lo ven todos, ¿no? Coincido completamente con tu juicio, Cristian. E insisto, yo creo que lo bueno, llegados a este punto, es que es dueño de su futuro. Yo creo que su desempeño deportivo es el que va a marcar cuánto tiempo está Franco Colapinto en la parrilla de 2025. El destello existió, hay que confiar en que puede volver. Desde luego, los test que ha realizado, todos los datos a los que yo he tenido capacidad de acceder, son optimistas, nos invitan a pensar que puede hacerlo bien una vez debute. Y evidentemente el circuito no va a ser un problema. Sabemos que Imola es una pista estrecha, es una pista a la antigua usanza. También es una pista que conoce Franco, donde de hecho ganó en Fórmula 2. Y tiene precedentes de haber corrido en Las Vegas, tiene precedentes de haber corrido en Singapur y tiene precedentes de haber corrido en sitios ya muy, muy difíciles en Fórmula 1, con lo cual eso es evidente que no va a ser un problema. La sombra de Doohan tampoco lo va a ser porque Jack no ha sido capaz de algún modo de impresionar prácticamente en ningún momento, con lo cual en ese sentido ahí no tiene una gran presión. Yo creo que a diferencia quizá de sus inicios en Williams, no digo que pueda hacer cualquier cosa y que no pase nada, pero yo creo que va a ser importante que se equivoque lo menos posible. Quizá en el inicio en Williams se podía permitir más errores, vamos a decirlo así. Coincido. Ahora yo creo que puede bajar un 0,5% y igualmente puede proteger su asiento. Tiene más experiencia, estoy convencido de que ha sacado lecciones del pasado y que tiene todos los ingredientes para hacerlo bien, sinceramente, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, Cristian, tú estás trabajando en busca de información igual que yo todos los días y ves y escuchas y sabes que hay, por ese carisma que decías que tiene, es capaz de generar a su alrededor también, digamos, un polo de atracción. Y eso ahora mismo yo creo que en Latinoamérica es muy importante y por ser un poco más claro, puede recoger todavía más apoyos en el futuro. Algunos suenan especialmente bien. No quiero hablar más de la cuenta tampoco, pero suenan cosas muy interesantes. Pero sobre todo y por encima de eso, depende de hacerlo razonablemente bien. No hace falta que gane a Pierre Gasly en la primera clasificación, que si lo gana, obviamente, magnífico, porque será volver a impresionar como hizo en su debut con Williams. Pero creo que tiene un cierto crédito y que con no equivocarse y estar a una altura digna del coche, vamos a decir, será suficiente para conseguir la confianza del equipo para más tiempo. Cristóbal, de alguna manera, no sé si me sorprendió, pero tu comentario hablando bien de Alpine, como que tenés esperanzas de que por momentos tenga buenos resultados, ¿no? De acuerdo a lo que se viene viendo en esta primera parte del año, en donde claramente la percepción es que está un paso atrás de Williams, cuando el año pasado lo veíamos más o menos en una condición de rendimiento similar, ¿no? ¿Realmente crees que puede suceder eso? ¿Se ve o se comenta allí que están mejor orientados a poder, digamos, estar en una línea ascendente en Alpine en esta temporada, como para salir de estas situaciones que las hemos visto en las primeras carreras que no eran del todo cómodas? No, sin duda. Como he dicho, tampoco quiero lanzar las campanas al vuelo. Va a depender del circuito. Recordemos que tienen 2 décimas de segundo por vuelta de déficit por puro motor. Y eso Claro. en la Fórmula 1 de hoy, donde pasar la Q2 o no pasar se decide por milésimas y no por décimas, pues obviamente es un lastre sustancial. Pero también sabemos que hay pistas, bueno, para no ir más lejos, Mónaco, que tenemos dentro de un par de semanas, donde el motor va a contar más bien poco y, por tanto, yo creo que el coche tiene unas mínimas condiciones.
Y se beneficia también de otra cuestión. Sabemos que el equipo está en un momento turbulento o muy turbulento. Se han quedado sin jefe de equipo. Eso requeriría otro programa, Cristian, para hablar de eso con calma, porque he estado trabajando en las últimas horas sobre los movimientos de Oliver Oaks, de su hermano, de Hitech, del proyecto Hitech 26, del dinero ruso. Hay mucha tela que cortar y eso obviamente no es bueno para Alpine, ¿no? Perder una figura como Oliver Oaks por la desestabilización que esto comporta. Pero hay que recalcar una cosa. La temporada 2025, que es de la que estamos hablando, es el coche al que se va a subir Franco. El coche está básicamente definido. Gran parte de sus rivales directos han dejado de desarrollar el coche de 2025 y están pensando en 2026. Y aunque sea de un modo, vamos a decir, efímero, yo creo que eso juega a favor o no en contra de Alpine, ¿no? A pesar de toda la situación tan compleja por la que atraviesan. También evidentemente de cambio de motor para el año que viene, pero todo eso es 2026. Claro. El coche, comparado con un Haas, ¿por qué no va a estar ahí? Comparado, por supuesto, con un Sauber. ¿Por qué no va a estar por delante? ¿Por qué no va a estar por delante de Aston Martin? Van a estar, yo creo, por delante en muchos circuitos. Y ese es el momento en el que también Franco puede mandar un destello con menos dificultad, vamos a decir. Acá cuando se produce la renuncia de Oaks, ¿no? Uno lo primero que decía, sale el comunicado posterior diciendo que se debía a cuestiones personales. En la Argentina, y como somos argentinos, nadie creyó eso, ¿no? Decía, decía, bueno, acá había conflicto con Briatore y en definitiva la diferencia, Oaks quería a Duhan y Briatore tiene el acuerdo con Colapinto y por eso también termina dimitiendo, pero después aparece todo esto, ¿no? Que recién describías y que empieza a mostrar uno de los problemas que no son menores, ¿no? Está enfrentando la familia Oaks y que no sabemos hasta dónde puede llegar. ¿Ese es el motivo? Ya hoy podemos decir que en realidad sí se debió a esto la renuncia de Oaks, o es un conjunto de cosas. Porque la verdad que es algo preocupante, ¿no? A ver, seguro que las cosas en la vida no suceden casi nunca por un solo motivo. Sí. La verdad, cuando el comunicado salió a la luz, yo pensé exactamente lo mismo que tú, también en estas latitudes, Cristian. Pero, a ver, lo que es obvio es que en ese momento ya los empleados de la fábrica sabían que se iba a anunciar al día siguiente a Franco como piloto. Esto es algo que puedo confirmar con total seguridad y por tanto estoy también convencido de que al margen de o sea, es obvio que la cuestión personal de Oliver Oaks es determinante en esto, pero que no han querido juntar las dos cosas, por decirlo así. Es decir, antes de anunciar a Franco, terminemos con esto para que no haya quién sabe, ¿no? Una contaminación. Claro. Y en ese sentido, bueno, pues insisto, creo que es algo muy gordo, es algo que todavía estamos desgranando, todavía estamos conociendo. Estaba hablando esta mañana con una persona que estuvo en proceso de entrar en el equipo Hitech 26, obviamente no puedo revelar nombres, ¿no? Pero sí que sé que hubo en la fase de admisión de esa persona dentro del equipo, surgió la pregunta de la financiación de ese equipo. Recordemos, Hitech es una estructura en la que la familia Oaks es clave y en ese proceso ya quienes estaban entrando o intentando entrar en el equipo como trabajadores estaban preguntando ya por la financiación y no había respuestas. Y eso es algo que ocurre habitualmente cuando en fin, no quiero hablar de categorías profesionales, simplemente cuando alguien tiene que pasar a trabajar en un equipo es habitual, sobre todo cuando el equipo es nuevo, es decir, oye, ¿y esto de dónde viene? Pensando no en ninguna procedencia extraña del dinero, sino en la propia estabilidad del trabajador. Y normalmente hay
es una de las primeras respuestas que se da precisamente para dar tranquilidad a la plantilla. Y en este caso las respuestas no llegaban, ¿no? Entonces, ¿a quién afecta el caso exactamente? De momento solo podemos hablar de William Oakes, que es quien está retenido, quien está en prisión preventiva, pero evidentemente los ecos van a llegar a otros sitios, con lo cual la decisión de Oliver pues era prácticamente sin alternativa. No sé dónde venimos inicialmente, Cristian, no sé si me preguntabas que hasta qué punto creo que puede afectar a Franco. Yo creo que no le debería. No, era entender un poquito más cómo venía la mano, ¿no? En el equipo con toda esta situación. Aquí Maxi García te quiere hacer una consulta, porque acá somos todos descendientes españoles. González García Rodríguez. Estamos acá en la mesa, digo, para que te sientas más cómodo también. Bueno. Cristóbal, buen día, ¿cómo estás? Aprovechaba para consultarte, teniendo en cuenta este momento que atraviesa Alpine en cuanto a turbulencia y demás. El hecho de que Colapinto cuente con el apoyo principal de Briatore, ¿crees que le va a dar otra capacidad, por así decirlo, para adaptarse o le puede quitar algo de presión en comparación a lo que pasó con Duhan, por ejemplo? La pregunta procede. De forma estrictamente deportiva, estoy convencido de que no va a tener ningún tipo de afectación. Él se va a subir al coche, va a tener al ingeniero al lado y al equipo de ingenieros al lado, y van a hacer lo mejor que puedan, con más o con menos determinación de Briatore para que eso suceda. Y cuando un equipo de Fórmula 1 se juega millones y millones de dólares por la consecución de un punto, no van a boicotear a nadie, y mucho menos a Franco. Dicho lo cual, obviamente, contar con el favor de Briatore de algún modo, o no, que soporte, que apoye la operación y que en cierto modo la haya comandado, pues seguro que hace que los piñones estén más engrasados, por decirlo de algún modo, ¿no? Que la relación patrocinadores-equipo pues fluya mejor, pueda haber un interés o de alguna manera una voluntad de sacar pecho, ¿no? De Briatore, decir, oye, esto también lo he traído yo, ¿no? Y no dejan de ser ingresos para el equipo. Con lo cual, ahí no hay afectación deportiva, yo no la veo, y menos alguien como Franco, que yo creo que está muy seguro de lo que hace, que se siente muy seguro de sus pasos. Con lo cual, no creo que eso sea clave, pero sí hay algo muy importante. Recordemos que la llegada de Jack Doohan al equipo desde muy pronto estuvo manchada con la sombra de Franco. Y ahora mismo Franco no tiene esa sombra de nadie, porque Paul Aron, las hojas de tiempo han hablado muy claro sobre cuál ha sido la adaptación de Paul Aron al Fórmula 1 en los test que ha realizado frente a la adaptación de Franco. Y ha sido peor en el caso de Paul Aron. Con lo cual, en ese sentido, obviamente, si afronta una situación delicada como solo puede ser correr en un Fórmula 1, reemplazar a un piloto después de 6 carreras con tu compañero que sí ha hecho las 6 carreras, pues eso es obviamente delicado. Pero dentro de esa situación, yo creo que Franco tiene las cartas bastante bien compuestas. Está claro. Una consulta de Nair, después te cambio de tema. Sí, yo, bueno, siguiendo un poco con el tema y también llevándolo para otro lado, en estos días mismo en la radio estuvimos debatiendo sobre la presión que iba a tener Gasly con lo que va a ser tenerlo a Franco Colapinto de compañero y con las declaraciones del CEO de Renault diciendo que Alonso no se lo trató de la mejor manera, de que se fue de mala manera del equipo, y se rumoreaba el tema de, pensando ya en 2026, de la dupla de lo que va a ser Alpine y la posibilidad de Alonso de volver a Alpine en un futuro y la presión que tiene que tener Gasly de poder rendir, también en relación con esto de que por ahí Colapinto está muy apoyado, muy acompañado por Briatore. Bueno, es de nuevo una pregunta, me parece interesante. Yo creo que Gasly está en un buen momento, que no, precisamente él no va a tener una gran, por supuesto que va a tener una gran presión. Claro que tienes una gran presión cuando tienes al lado a alguien que llegó y le mojó la oreja a Albon, ¿no? A las primeras de cambio. Pues claro que va a tener presión. Pero también es verdad que tiene muchas cartas a su favor.
Pierre Gasly en este momento en Alpine. Y suena quizá poco ambicioso lo que voy a decir, pero en las 2-3 primeras carreras yo tampoco tendría una especial obsesión por batir a Pierre Gasly e invito a los aficionados a que no consideren en modo alguno un fracaso terminar a una décima de Pierre Gasly en la próxima clasificación, ¿no?, del Gran Premio de la Emilia-Romagna. Sería lo normal. Hacer cualquier otra cosa sería absolutamente extraordinario. Pierre tiene un buen encaje dentro del equipo, simboliza también la estabilidad dentro de Alpine. Recordemos que Ocon tenía un carácter, vamos a decir, ligeramente distinto y Pierre, sin embargo, ha encajado muy bien. De cara a 2026, pensando, por ejemplo, en Fernando tiene su apuesta es firme, determinada, clara, irrevocable y prácticamente, me atrevo a decir, sin una alternativa clara en el equipo Aston Martin. Si funciona bien la apuesta con Adrian Newey, con el coche nuevo, con la reglamentación nueva, fenomenal. Y si sale mal, pues que ojalá no, por cercanía con Fernando, pero sobre todo por el talento que yo creo que tiene, ¿no?, que es uno de los grandes de las últimas décadas, como mínimo. Sin duda. Pues si eso sale mal, yo creo que la alternativa de Fernando es la retirada. Sencillamente al final de 2026. No contemplo otro escenario. La Fórmula 1 nos ha sorprendido muchas veces, pero no lo veo. Sí creo que es acertado que Luca De Meo haya entonado el mea culpa, porque si no lo hubiera hecho, hubiera significado que estaba mintiendo, punto uno, y dos, pues intentando tapar algo un error que hasta los mejores tienen, y Luca De Meo es uno de los mejores en esto del automóvil, pero se equivocó. Yo creo que tuvo un fallo de juicio y le honra reconocerlo, pero no veo en Fernando en absoluto un obstáculo para un futuro de Franco en Alpine si es que tuviera que permanecer allí. Está claro. Y en España, ¿cómo está el entusiasmo sobre la Fórmula 1? Porque sabemos que antes de Alonso había muy poca gente, ¿no?, interesada en la Fórmula 1 en ese país. Con Alonso, bueno, vino la revolución y bueno, continúa esto, calculo yo, al día de hoy. Después la incorporación de Sainz, como que es otro empujón muy importante. Pero hoy ya en el tramo final de la carrera de Alonso, con Sainz, después de dejar un equipo como Ferrari para ir a Williams, más allá que Williams viene progresando y cada vez más firme, ¿cuál es la sensación que hay en España respecto de la Fórmula 1 y el interés, ¿no?, a la hora de ver un gran premio? Bueno, Cristian, yo creo que es importante, obviamente, reconocer que este año es un año difícil para España en la Fórmula 1. No obstante, y de forma sorprendente, en la parte que me toca, ¿no?, la que sigo más de una forma más directa, que es la repercusión que la Fórmula 1 tiene a través de nuestro medio, nosotros prácticamente no estamos, en algunos medios estamos subiendo audiencia, en otros estamos manteniéndola respecto al año pasado, y es algo que me sorprende mucho. Me sorprende Pero mucho eso es porque son buenos ustedes. Porque hacen no bien lo las sé, cosas. te agradezco mucho las palabras, pero no, creo que afortunadamente ha tenido un impacto menor de lo que esperábamos el mal rendimiento de Aston Martin y por otro lado yo creo que la película de Carlos y Williams es más interesante para el aficionado de lo que puede parecer quizá desde lejos, porque en Ferrari siempre daba la sensación de que era como que el equipo se comía al piloto a veces, sobre todo teniendo en cuenta que alrededor tenía a Leclerc y el predestinato, hay que recordarlo. Sí. Hoy se está viendo todavía, ¿no?, en esos dimes y diretes y esas dificultades estratégicas que tuvieron en Miami con Hamilton y el propio Leclerc. Pesa mucho Leclerc. Entonces, digamos que la historia a veces era más difícil de contar, a pesar de que Carlos rindió a buen nivel respecto a Leclerc. Le ganó una temporada, en otras estuvo, sobre todo 2023 y 2024, muy, muy cerca,
2022 sí que es verdad que tuvo un año más difícil Carlos. Pero siempre había como una especie de sombra, que Ferrari hacía sombra sobre el propio piloto. Y aquí hay veces, ahora que vemos que ya empieza a acostumbrarse al coche, a conocerlo, a ser más rápido, ha batido en las 2 últimas clasificaciones a Albon. Es verdad que en puntos todavía está lejos, pero estamos en el primer tercio del campeonato todavía. Creo que hay hay una progresión positiva del equipo. Entonces creo que se lee desde la afición de una forma optimista, quizá más de lo que esperábamos desde el lado de la prensa, lo cual habla, afortunadamente, Cristian, de una madurez de la afición española impropia de la poca edad que tiene, ¿no? Porque, como bien dices, gran parte del aficionado al automovilismo y concretamente a la Fórmula 1 en España viene de la mano de Alonso, o sea que apenas llevamos 20 años viendo Fórmula 1. Luego estamos algunos puristas que nos venía ya de casta porque mi padre, claro, por ejemplo, llevaba pues 50 o ahora ya más años viendo la Fórmula 1, pero era un grupúsculo. Y ver una buena reacción del público español con unas circunstancias deportivamente difíciles, pues ha sido una grata sorpresa. El tema de las 5 carreras que va a tener Franco aparentemente, ¿qué lectura haces de esto? ¿Crees que son 5 carreras de verdad que, dependiendo de los resultados que Franco consiga, después puede llegar a estar en el resto de la temporada? O que, por ejemplo, hayan mencionado esto públicamente para no perder el apoyo de los sponsors de Duhan. No sé qué pensás con respecto a este aspecto. Bueno, estoy convencido de que algún tipo de maniobra en ese último sentido que comentas, pues tiene que haber, ¿no? Con unas cuantías, con otras. A mí se me escapan los detalles del contrato de Duhan con sus patrocinadores, pero es obvio que el equipo va a intentar retener la máxima inversión posible. Pero también creo que desde un punto de vista institucional del equipo tiene sentido hacer esto porque el otro piloto, en el fondo, no ha hecho una actuación desastrosa. Y yo creo que han querido intentar evitar también un poco el efecto Red Bull. Recordemos cuál fue la reacción cuando apean del coche a Liam Lawson después de 2 carreras, ¿no? La reacción global hacia Red Bull no fue especialmente buena y creo que tratando también bien a Jack, tratan de evitar una repercusión negativa para el equipo. Y sí, probablemente haya unos ecos comerciales detrás. Pero en cuanto a Franco y que le den 5 carreras de primer periodo de evaluación, vamos a decir, me parece lógico en una Fórmula 1 como esta, donde la presión es altísima, donde los candidatos son inacabables, todo el mundo quiere correr en Fórmula 1 y hay muchos pilotos que están listos para correr y sobre todo para invertir, ¿no? Con lo cual es lógico que así sea. Lo que ocurre es que no es una cuestión de corazón, es una cuestión de hechos y solo hay que recapitular, ¿no?, de una forma fría sobre lo ocurrido el año pasado. Las cartas deportivas con las que juega Franco son mejores que con las que jugaba Duhan, con lo cual, sí, para Duhan ha supuesto una presión terrible tener a Franco detrás. Para Franco yo creo que lo será menos tener detrás a Duhan.